A ti, que estás escuchando esto, te digo, olvida. ¿Olvida el qué, Fran? ¿No? Bueno, sé que a lo mejor es un titular un poco extraño, ¿no? O una orden o una petición, como cada uno lo quiera interpretar, un poco peculiar, un poco extraña. Pero, bueno, estás aquí, has entrado a ver este vídeo y supongo que mínimamente te importa lo que voy a decir. Así que voy a explicarme, si me das la oportunidad. Estaba aquí haciendo un poco de calistenia y tal, y me he acordado de la primera vez que hice una dominada. Y me ha llevado a pensar la primera vez que he hecho muchísimas cosas. La primera vez que he conducido, la primera vez que he ido en moto, ¿no? Porque he conducido coche, moto, la primera vez que he hecho un examen de la universidad, ¿no? Un examen oficial, la primera vez que me he ido de casa por un tiempo largo, porque he estado viviendo independiente en un país extranjero durante un tiempo, durante temporadas, ¿no? Y claro, pues lo he hecho varias veces, me he ido varias temporadas, pero hubo una primera. Y esto me ha llevado a pensar y a repasar mentalmente los procesos que se siguen en este tipo de casos. Tipo de casos, pues me refiero evidentemente a las veces en las que hacemos algo por primera vez. La primera vez que hice una dominada fue un procedimiento largo. No llegué al parque de dominadas y me puse así, ¡pum!, y la hice. Porque cuesta. Pasar de 0 a 1 cuesta. Entonces, pues te ayuda a la gente, te va dando consejos, ¿no? Y muchas veces esos consejos se basan en decirte el procedimiento de hacer una dominada paso a paso. Cuélgate en la barra, ayúdate con un saltito, déjate caer poco a poco, ¿no? Que son los que se llaman las dominadas negativas, y entonces tú vas asimilando lo que es ese procedimiento de hacer una dominada. Y lo vas pensando, dices, vale, ahora hago esto, empujo hacia aquí, luego así, tal, y no te va saliendo, te ayudas con una goma elástica, es otro truco que también se hace mucho, etc. Bueno, vas repasando el proceso, ¿no? Y haces la primera dominada, y vas a por la segunda, y sigues repasando ese proceso mentalmente. De 0 a 1 no es lo mismo que de 1 a 2. Ahora vamos a seguir hablando de esto, pero es importante que nos quedemos con ese concepto, ¿no? Entonces, sigues repasando ese proceso, ¿verdad? Sigues pensando paso a paso, sigues racionalizando lo que estás a punto de hacer corporalmente. Llega un momento en el que se te olvida. Fíjate qué curioso, ¿verdad? Ahí es a donde quería llegar. Llega un momento en el que has hecho tantas dominadas, en el que has dominado tan perfectamente ese proceso, que tu cuerpo ya no necesita recordarlo para hacerlo. Por eso decía que me recordaba también a la primera vez que me puse a conducir, ¿no? La primera vez que me monté en ese coche de prácticas no tenía ni idea. Y entonces muchas veces ni siquiera era yo el que pensaba ese procedimiento, sino que necesitaba del instructor que me estaba enseñando a conducir, pues que me diese esas instrucciones que yo tenía que ir a hacer, y poco a poco, según yo iba viendo en qué ámbitos se hacían qué cosas, iba interiorizando ese procedimiento. Pero tardé mucho en dejar de necesitar conducir diciéndome lo que tengo que hacer. Es decir, ya llega un momento en el que sabes cuándo pulsar el embrague, cuándo levantarlo, en qué momento hacer el cambio de marcha, con qué velocidad tienes que hacer el cambio de marcha, a qué distancia del stop tienes que empezar a levantar el pie del acelerador y a qué distancia del stop tienes que empezar a tocar el freno, cómo actuar en una rotonda. Son cosas que con el tiempo vamos haciendo de forma impulsiva. Son cosas que con el tiempo nos van saliendo solas. ¿Por qué? Porque olvidamos el procedimiento, ya no necesitamos recordar lo que estamos haciendo para hacerlo. Y esto, por si alguien quiere investigarlo en profundidad, pues recomendaría la lectura de Nazaret Caballeros, que ha publicado un libro hablando sobre esto, un libro
de neurociencia en el que se habla de todo este proceso a un nivel más químico. Recomiendo este libro porque mi intención en este momento, en este vídeo, no es hablar sobre ello. Entonces, pues por eso, para quienes quieran llevarlo a ese nivel de profundidad, a ese nivel intelectual, un pasito más allá, pues lo recomiendo. Pero yo no estoy aquí para racionalizar ese proceso, por eso he recomendado el libro. Yo más bien estoy aquí para espiritualizarlo. Y por ello, vamos a volver a lo que he comentado antes que era importante. Por ello vamos a volver a hablar de números. En un nivel matemático, por así decirlo, en un nivel lógico, en un nivel ordinal, los números están siempre a la misma distancia. Es decir, la distancia entre 0 y 1 es la misma que entre 8 y 9, que es la misma que entre 15 y 16. Siempre hay un paso de distancia. Y cada número está a la misma distancia, ¿verdad? En un nivel espiritual, en un nivel de acción, en un nivel más cercano a lo que vendría siendo el campo de la existencia, existir es una acción, por eso digo, no es así. La distancia entre 0 y 1 es abismal. La distancia entre no haber conducido y conducir, la distancia entre no haber hecho nunca un viaje y hacer el primer viaje. No hay que irse tanto a experiencias tan locas, sucede en lo cotidiano. Cuando sales un día, un viernes, la diferencia entre no haberte bebido ninguna cerveza y haberte bebido la primera, son cosas que no nos damos cuenta, pero cuanto más se hace, más se acorta la distancia. Es decir, si tú te has propuesto, por ejemplo, salir y no beber, por el motivo que sea, ¿no? Pues hay gente que se hace este tipo de propuestas por salud, por autodominio, por el motivo que sea, ¿verdad? No estamos juzgando eso. La diferencia de no romper esa promesa contigo mismo de salir sin beber es mucho más dura esa promesa cuando no has bebido nada que cuando te has bebido la primera. Porque ya te has bebido la primera y dices, bueno, ¿qué más da por otra? ¿Qué más da por otra? ¿Y qué más da por otra, no? ¿Y qué más da por 5 más? Claro, ¿qué más da por 5 más cuando llevas 15? Porque la diferencia entre 15 y 20 no es tanta como la diferencia entre 2 y 3, aunque el número sea muchísimo mayor. Entonces, hay que equivocarse. Hay que equivocarse. Bueno, fijaos qué curioso que justo cuando digo que hay que equivocarse, se me apaga la batería de la cámara, porque efectivamente yo también me había equivocado. No tenía pensado en un principio salir a grabar, sino que salía a entrenar y como me gusta hacer fotos y tal, pues llevaba la cámara y lo pensé, dije, bueno, voy a, voy a hacer un vídeo, ¿no? Por lo que digo, pues, porque me he acordado de, de esa primera vez, como comentaba, y ya más o menos tenía pensado hacer un vídeo hablando sobre números, pero se me ha venido a la mente esta reflexión y tal, y en mi cabeza todo cuadraba. Entonces, pues lo he querido hacer así, ¿no? Al fin y al cabo, también es un poco lo que quiero que sea este canal. O sea, si esto tiene que servir de ejemplo para algo, es precisamente para equivocarse. En el vídeo anterior me pasó, está grabado con el móvil, de hecho, estaba en el coche y había recogido el micrófono que lo había comprado ese día y por probarlo y tal, dije, bueno, pues, pues vamos, ¿no? Tenía pensado ir a jugar al fútbol, que es lo que estaba haciendo en ese momento, en un cruce que había muchísimo tráfico, me quedé en blanco y si veis el vídeo, no quise quitar ese momento donde me quedo en blanco, ¿no? Porque no quiero que esto se convierta en un escaparate donde parece que yo hago las cosas de forma perfecta y que yo lo hago todo bien. No, yo también me equivoco. Pero es que yo estoy orgulloso de equivocarme y no tengo ningún problema con ello. Porque cuanto más hago algo, más fácil me resulta seguir haciéndolo. Y pasa con el entrenamiento, pasa con cualquier cosa que nos propongamos en la vida, ¿no? Entonces, equivócate, ¿qué más da? Y esto me recuerda muchísimo a Jordan Peterson. Jordan Peterson es un psicólogo al que admiro muchísimo y por ello, por él precisamente, fue por lo que yo me inspiré
para tomar la decisión de empezar a estudiar psicología. Jordan Peterson habla mucho de los arquetipos y que no son suyos propiamente, ¿no? Los arquetipos es algo que no aparece hasta Carl Jung, si no me equivoco, así de cabeza, igual me equivoco, pero creo que es Carl Jung el primero que habla de arquetipos. Pero él sí que desarrolla este esquema de arquetipos, ¿no? Y entonces nos habla de que cada arquetipo lleva asociado, por así decirlo, una carga positiva y una carga negativa. Existe, por ejemplo, el arquetipo del rey y su carga negativa es el arquetipo del tirano. ¿Por qué? Porque son características muy similares, pero utilizadas de distintas maneras, utilizadas de distintas formas. Entonces, el arquetipo contrario al Mesías es precisamente el tonto. ¿No? Uno a lo mejor podría pensar, pues, que es, pues, yo qué sé, el asesino o algo así distinto, ¿no? Pero no es el tonto. ¿Pero por qué? Porque estos arquetipos, como digo, son características similares usadas de distintas formas. Y sobre todo no son estáticas. Tú no naces encasillado en el arquetipo de Mesías y ya mueres con ese arquetipo. No, las acciones de tu vida te determinan. Y esto lo dice también Jordan Peterson. Cada acción que realizas en tu vida es una oportunidad para elevarte o descenderte. Y entonces, ¿por qué hablamos de elevarnos y descendernos? Porque en este ámbito, ¿no?, de arquetipos deberíamos de imaginar una línea vertical más que horizontal, donde el arquetipo positivo estaría arriba y el arquetipo negativo, con la carga negativa, estaría abajo. Y las acciones de nuestras vidas nos permiten escalar, nos permiten subir y bajar. Entonces, dicho de otra forma, cuando a ti no te da miedo hacer el tonto y eres capaz de hacer el tonto el tiempo suficiente como para aprender algo, terminas convirtiéndote en un mesías. Cuando tú tienes la humildad suficiente para ir al gimnasio durante mucho tiempo sin tener ni idea sobre entrenamiento y te mantienes con esa humildad, que además la humildad es una capacidad muy valiosa, porque cuando tú vas con esa humildad, la gente no va a tener problema en enseñarte, en corregirte lo que haces mal. Y si tú eres humilde, que te corrijan lo que haces mal, no te va a doler. Te va a ayudar a aprender a hacerlo mejor. Y no te lo vas a tomar como un ataque. Porque iba a ser un ataque que alguien te ayude a dejar de hacer las cosas mal. Es una ayuda realmente, ¿no? Es el ego el que no te permite verlo como realmente es. Y es el ego el que se siente atacado cuando te dicen que estás haciendo algo mal. Por eso es algo contrario a ser el Mesías. Cuando tú renuncias a ese ego, esas correcciones que se te hacen, esa pregunta que no te da miedo de hacer a fin de conseguir hacer las cosas de una mejor manera, son las que te llevan a dominar cualquier ámbito. He puesto ese ejemplo del gimnasio porque es un ejemplo donde se ilustra muy bien, porque la gente que hace las cosas bien en el gimnasio tiene muchísimos mejores resultados que la gente que o no tiene humildad, o no tiene constancia, o no tiene ninguna de las dos. Entonces, ¿qué pasa cuando durante suficiente tiempo eres el tonto? Ojo, esto no significa que ser un tonto durante muchísimo tiempo te convierta en nada. Estamos hablando de ser ese tonto con humildad que acepta la crítica y hace algo por cambiar. Ahí es cuando las acciones te elevan. Y cuando tienes esa actitud durante el tiempo suficiente es cuando te conviertes en un Mesías. Y entonces, solo entonces, puedes permitirte a ti mismo olvidar aquello que estás haciendo, porque lo has aprendido de una forma tan positiva, tan profunda, tan humilde, que puedes hacerlo renunciando al ego y sobre todo que puedes hacerlo elevándote y llevándote a ti mismo a donde mereces estar. Eso sería todo por hoy. Rezo por vosotros y nos vemos en el próximo vídeo.